Gracias, gracias. Un saludo muy grande a todos los que estoy viendo por acá. De verdad me encanta estar con ustedes esta mañana, pues haciendo esta pequeña reflexión. Voy a tratar de compartirles, ojalá pueda, una presentación en PowerPoint. Denme un segundito y déjame lo intento, a ver si se logra ver. Yo espero que sí. Sí, Paola, sí se alcanza a ver. Buenísimo, ok. Qué gusto verlos a todos, Rafa. Bueno, a todos los que estén por allá, un saludo muy grande, un beso. Pues bueno, ahora sí nos tocó una manera diferente de dar clase. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible con la tecnología. No se me da muy bien, no es de mis fortalezas. Hablando de fortalezas, que tuvimos ahí una serie, unos ciclos de conferencias en Bolivia hace un par de semanas. Ya hablábamos de las fortalezas. Bueno, pues la fortaleza de la tecnología no es lo mío, pero bueno, esperemos que se dé lo mejor posible, es con todo el cariño. En colegio siempre tratamos, bueno, de estar a la vanguardia en cuanto a muchísimas cosas y bueno, ahora no nos queda de otra más que empezar a trabajar de una manera diferente. ¿Cómo? Pues a través de toda la tecnología que viene ahora en estos días con todas las series de conferencias que vamos a estar haciendo online, porque bueno, sabemos todos que estamos pasando por por un periodo complicado en el mundo entero. La verdad es que no solamente es México, como lo sabemos, nos afecta a todo el mundo. Y bueno, la verdad es que hoy nos ocupa un tema muy importante que es la resiliencia. La resiliencia es probablemente uno de los valores más importantes que tiene el líder, sobre todo las personas que ahorita estamos, pues es una oportunidad la que estamos viviendo, es algo diferente, nunca habíamos vivido una crisis de esta naturaleza a nivel mundial. Se había vivido a lo mejor en algunos países de Latinoamérica, a lo mejor en algunos países de Asia, pero el que estemos todos conectados en este momento con el mismo problema, por decirlo de alguna manera, pues esto es algo nunca antes visto. Creo que es una oportunidad que tenemos para poder salir adelante y ver por ahora sí de qué estamos hechos todas las personas que lo estamos viviendo. Una experiencia, sin embargo, dolorosa para muchos, complicada. Y bueno, la resiliencia viene a ser uno de los, como les digo, uno de los valores más indispensables que tenemos o que vamos a tener que desarrollar. Si no lo tenemos, pues es una perfecta oportunidad para empezar a desarrollar este valor. Entonces, bueno, vamos a hacer esta pequeña reflexión, va a ser muy corta, por decirlo de alguna manera, porque bueno, pues el tiempo a veces no nos da lo que requerimos, pero bueno, ojalá lo podamos hacer juntos y al final, obviamente, si tienen alguna pregunta o lo que sea, bueno, estoy más que dispuesta a contestar cualquier tipo de pregunta. Pues vamos a empezar con definir lo que es un valor. El valor, como vemos, es un conjunto de normas de convivencia que son inherentes al ser humano. Decía Jean-Jacques Rousseau que el ser humano es bueno por naturaleza. Si al ser humano lo pudiéramos aislar, lo pudiéramos en un momento dado, pues sí, aislar de su entorno, que no tuviera ninguna influencia externa, el hombre sería bueno, será como un niño chiquito. Los niños, nosotros quienes somos papás, lo sabemos, los niños tienen un poder de poder resolver sus problemas con otros compañeros, un poder de recuperación muy rápido. Los niños son en esa parte, pues les tenemos que aprender muchísimo. Y los seres humanos por naturaleza somos buenos, no vemos a niños pequeños con rencores o con odios o con discriminación hacia nadie, al contrario, ellos aceptan todo tal como es y los valores justamente nos ayudan a tener esa convivencia con mucha más facilidad, a ir llevando estas normas de convivencia que nos van a hacer a todos mejores seres humanos. Por otro lado, los valores también son una guía de comportamiento que regulan la conducta. Probablemente algunos puedan llegar a pensar, bueno, a lo mejor como todo mundo hace, no sé, tranzas, roban, lo que sea, pues ahora ya se puede en un momento dado empezar a aceptar ese tipo de comportamiento. La verdad es que no podemos empezar a justificar comportamientos negativos o formas de conductas negativas, porque finalmente no van con este comportamiento que nos hace al ser humano, como les digo, inherentes y buenos como seres humanos.
Otra característica de los valores es que nos ayudan a perfeccionarnos a los seres humanos en cuanto a nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestra razón. El ser humano, como todos lo sabemos, pues no somos perfectos, somos seres humanos perfectibles. Podemos llegar en un momento dado a pulirnos en muchísimos aspectos, pero bueno, la realidad es que nunca vamos a poder llegar a esa perfección, la perfección solamente la tiene Dios, pero sí los valores nos ayudan muchísimo a acercarnos a este ideal, a esta persona perfecta o a este ser humano perfectible que podemos llegar a ser todos en algún momento. El ser humano a veces es un poco egocentrista, es un poco soberbio y a veces sentimos como que ya no tenemos nada nuevo que aprender. Entonces, bueno, siempre ponemos en colegio el ejemplo de la taza. Cuando una taza está llena, pues difícilmente se le puede vertir nuevos líquidos, nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Es necesario vaciar la taza para poder tener conocimientos nuevos. Entonces, los seres humanos siempre tenemos ese espacio, vamos a tener siempre esa oportunidad de crecer y de ser mejores. No hay un solo ser humano, uno solo en el mundo, por más inteligente, por más creativo, por más exitoso que sea, que puede decir yo ya lo sé todo, ya no necesito aprender más, ya no necesito entender de nada porque yo ya lo sé todo. Eso sería pues iluso pensarlo. Puedes ser experto, muy experto en algo, en tu tema, muy particular, pero va a haber muchísimos otros temas que vas a desconocer. Entonces al hombre le hace falta, a los seres humanos nos falta llenarnos un poquito de esa humildad de aprender. Y vamos a tratar entonces de perfeccionar nuestra libertad, nuestra relación, nuestra razón y nuestra voluntad a través de los valores. Otra característica que tienen los valores es que tienen validez en cualquier época y en todo el mundo. ¿Qué significa? Que el amor es tan importante el día de hoy como lo fue 8 siglos antes de Cristo. La libertad es tan importante el día de hoy como lo fue hace 10 o 15 siglos, sigue siendo igual de importante. Los valores no pierden su validez a través del tiempo, siguen teniendo la misma validez en cualquier época y en todo el mundo. Una persona trabajadora es tan valiosa aquí como es en China. Una persona valiosa, una persona trabajadora, honesta, amigable, sencilla, es valiosa en cualquier parte del mundo. Ahora, el ser, por ejemplo, una persona honesta en un país en donde la corrupción es muy alta, pues evidentemente va a llevar pues un reto mucho mayor para la persona que la quiera vivir. Si nosotros queremos vivir ciertos valores, va a depender también mucho del entorno del que estemos rodeados para saber qué tan fácil o qué tan difícil es desarrollar estos valores. No son imposibles de desarrollar, evidentemente no lo es. Va a costar un poco más de trabajo, a lo mejor sí va a requerir pues un reto, como les digo, mucho mayor el tener a una persona, el ser una persona honesta en un país, como les digo, corrupto, pero se puede, por supuesto que se puede, y de eso se trata, de poder en un momento dado, pues, lograr desarrollar estos valores. ¿Por qué? Cuando yo desarrollo valores que son difíciles en mi ambiente, probablemente me cueste más trabajo, pero me va a ser mucho más sencillo vivir con ese valor. Los valores obviamente a veces cuestan un poco de trabajo desarrollarlos porque requieren un esfuerzo mayor de nuestra parte. El desarrollar, por ejemplo, el orden, pues requiere mucho más que la persona que es desordenada. La persona que es desordenada pues no tiene que hacer absolutamente nada, simple y sencillamente vive su vida y deja todo desordenado, los cajones, el closet, el baño, su alacena, en fin, y no requiere mayor esfuerzo de su parte. Una persona, por otro lado, que quiere vivir en el orden, bueno, pues va a requerir en un momento dado mayor esfuerzo el de estar acomodando, el de estar poniendo todas las cosas en su lugar, pero va a ser mucho más fácil vivir con el valor del orden, porque el día que quiere encontrar algo lo va a tener a la mano, el día que quiera buscar, pues va a saber exactamente dónde están las cosas. ¿Por qué? Porque está viviendo el valor del orden. Entonces, los valores también tienen esta característica, que a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo al principio poderlos desarrollar, pero una vez desarrollado va a ser mucho más sencillo vivir con él. Otra de las características que tiene los valores es que son absolutos. ¿Qué significa?
que no los podemos vivir a medias. O tenemos un valor o no lo tenemos. Por ejemplo, el valor de la honestidad. Una persona no puede ser honesta en su casa y no ser honesta en la oficina. O ser una persona congruente de lunes a viernes y los fines de semana no. O ser una persona puntual solamente cuando le conviene o cuando tiene una cita importante con alguien y entonces a lo mejor con otras personas ya no es puntual. Entonces ya el valor no se vivió por completo. Para considerar que estamos viviendo los valores de manera integral, tenemos que entender que el valor es absoluto. No podemos ser medios leales, medios honestos, eso que es esa inconsciente colectivo que tenemos, por ejemplo, en México, de, bueno, robó pero hizo mucho, pues no, esa es una utopía que tenemos los mexicanos o los latinoamericanos en general. Una persona honesta es una persona honesta en cualquier parte del mundo. Tenemos casos, por ejemplo, por nombrar, no sé, narcotraficantes muy famosos, no voy a nombrarlos por nombre, todos los conocemos, que a lo mejor ayudan, por decirlo de alguna manera, en sus pueblos de origen o en sus ciudades de origen y ayudan a las personas y les dan dinero y les compran casas y pareciera que son buenos. Pero la realidad es que el daño que hacen no llega a compensar el daño que provocan. Entonces, sí tenemos que entender que el valor es absoluto. El valor o se vive o no se vive. O soy una persona honesta o no lo soy. Entonces, esa es una también de las características de los valores y lo tenemos que entender como tal. Y por último, los valores no son negociables. ¿Qué significa? Que no los puedo cambiar dependiendo de las circunstancias, en el sentido de que, híjole, yo era súper honesta, pero me ofrecieron este puesto que requiere que yo, bueno, pues medio empiece a sacar de aquí para meterle acá y entonces cambio mi valor. Ahí no existe. El valor es no negociable. Yo debo ser una persona honesta sí o sí, independientemente de las circunstancias que me estén rodeando en cualquier momento. Hoy por hoy estamos viviendo una circunstancia en general en el mundo en donde nuestra escala de valores se está empezando a tambalear un poquito en el sentido de que a lo mejor antes, pues nuestro mayor valor o le dábamos un valor muy grande, por ejemplo, a los viajes. Bueno, pues ahorita los viajes los vamos a tener que pasar a último término y vamos a decir, bueno, pues ahorita no viajamos, ahorita vamos a tener que aprender a conocer y a disfrutar de los lugares de otra manera. ¿Qué va a pasar con la jerarquización de mis valores? Pues seguramente va a cambiar. Va a cambiar, ¿por qué? Porque a lo mejor aquellas cosas que les dábamos, como les digo, mucha importancia, ahora ya no la tengan. Ahora, no todos tenemos que tener a la misma jerarquía de valores. Hay quien su jerarquía de valores a lo mejor para ellos es muy importante la parte espiritual o la parte económica o la parte familiar o la parte... Y todo es válido. Finalmente, cada quien hace su jerarquía de valores conforme a sus propias creencias, conforme a sus propias vivencias. Eso es una realidad. Como les digo, en un momento dado, el cambiar el orden del valor, probablemente en este caso, para mí, en este momento, como les digo, a lo mejor el viaje o a lo mejor el trabajo, pues se van a tener que pasar a un segundo término para estar con la familia y a lo mejor va pasando a primer término. Sin embargo, los valores universales, morales, que son válidos, como les digo, en todo el mundo, no pierden su valor por irlos cambiando. El valor de ese valor, por valga la redundancia, lo que significa, lo que representa, no va a perder el valor independientemente de lo que estemos viviendo en el mundo. A lo mejor se va a cambiar el orden, pero van a tener que seguir teniendo una importancia en el mundo y en mi vida significativa. Ahora, esta jerarquización de valores que hemos estado dando tiene que ser congruente, tiene que ir de la mano con qué tanto tiempo le dedico a este valor. Por ejemplo, me pueden decir, para mí el valor del amor es un valor muy importante, lo cual está extraordinario, qué padre, qué felicidad. Ahora, ¿cuánto tiempo dedicas en tu día a día, a cultivar el valor del amor entre tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos? Si para ti es tan importante el valor del amor,
analiza y reflexiona cuánto tiempo le dedicas a ese valor del amor. Otro valor, por ejemplo, que ahorita pues todo el mundo lo queremos vivir, es el valor, por ejemplo, de la paz. Queremos vivir en paz. Ok, está padrísimo, es increíble. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedico o me dedico yo a tratar de desarrollar la paz interior? Tenemos que empezar por esa para poder en un momento dado poder llegar o poder transmitir esa paz a las personas que están junto a nosotros. Entonces, vamos a tener que, como les digo, primero jerarquizar qué es lo que estamos, y eso es como una tarea hoy que tenemos tanto tiempo en estos días que vamos a estar, pues, guardaditos en casa, que eso es lo que tenemos que hacer, para mantenernos seguros y todos sanos, es tratar, como ya sabemos todos, de mantener nuestra distancia y permanecer en casa. Entonces, aprovechemos este tiempo, ya nos lo decía nuestra conferencista anterior, es una gran oportunidad, es una oportunidad que tenemos todas las personas que estamos en casa, que tenemos esa oportunidad para poder empezar a hacer estas reflexiones, estas introspecciones, que las introspecciones son justamente esos brinquitos que nos tenemos que dar los seres humanos hacia adentro. Porque a veces consideramos que las personas que tienen que cambiar, pues es la pareja, los hijos, mis papás, mis amigos, mi jefe, de mis compañeros de trabajo, y que el problema es exterior, y realidad es que no importa si cambiamos de pareja, no importa si cambiamos de jefe, no importa si cambiamos de ciudad, al final nos van a seguir acompañando estos problemas si no tenemos un trabajo interno importante, serio, para ver en un momento dado qué es lo que yo puedo cambiar en mí. Entonces, esta escala de valores va a ser algo que se les puede quedar como tarea para el resto de la semana, para el resto de la cuarentena, y decir qué es lo realmente importante, a qué le estoy dando valor y a qué le estoy dedicando tiempo en el día a día. Si realmente es a la familia, si realmente es a la paz, si realmente es a mi salud, si realmente es a Dios, cuánto tiempo le dedico a todo aquello que yo considero importante. Entonces, cuando ya tengamos esta jerarquización de valores, muy probablemente vaya a ser muy diferente a lo mejor si lo hubiéramos hecho hace 6 meses o hace un año. Muy probablemente esta nueva jerarquización de valores nos demos cuenta que no tiene mucho que ver con la de hace 6 meses o un año. Porque como le digo, se han ido sacudiendo estas últimas semanas y muy probablemente los siguientes 2 o 3 meses vamos a seguir haciendo ajustes y vamos a seguir poniendo otras cosas que a lo mejor le damos más valor. A lo mejor cosas tan sencillas como, oye, salir a cenar con los amigos, el tomarte un café en tu cafetería favorita, el ir al cine, el ver a los abuelitos, a lo mejor era algo que pues ya ni le dábamos importancia, ya realmente ni siquiera estábamos tan al pendiente, ni siquiera lo disfrutábamos tanto. Y créanme que cuando termine esta cuarentena, que cuando sea dentro de un mes, dentro de 2, en el tiempo que ya sea seguro en un momento dado poder volver a salir, vamos a volver a disfrutar estos pequeños placeres que teníamos de todos los días, y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta qué es lo realmente importante y a lo que le tenemos que dar peso y valor. Ahora sí, vamos a entrar en materia de qué es la resiliencia. La resiliencia, si buscamos, hay muchas definiciones, algunas muy similares, pero bueno, es la capacidad que tenemos como seres humanos para sobreponernos a momentos críticos y adaptarnos a estas situaciones que son inestables. Pues a lo mejor uno de los ejemplos en un momento dado que pudiéramos tener más cercano, ¿no? O más conocido para todos los que hemos estudiado un poquito sobre esta persona es Nelson Mandela, por ejemplo. Nelson Mandela es un abogado, activista, que durante 27 años estuvo en la cárcel. La verdad es que no se veía ni para cuándo iba a salir, y en un momento dado se adaptó a esa circunstancia y logró convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica. Entonces, Nelson Mandela es un extraordinario ejemplo sobre lo que es la resiliencia en un ser humano. Esa oportunidad de adaptarse, él jamás se sintió encarcelado, al contrario, él sentía y creía estar en libertad en todo momento, a pesar de que estaba en una celda muy pequeña,
Y a pesar de que no había ningún indicio de que iba a salir pronto, él toda la vida creyó y siguió planeando para el futuro. Ese es uno de los, también de las características número 1 que tiene una persona resiliente. Entonces, bueno, nos toca ahora que estamos de este lado, que nos toca hacer o desarrollar el valor de la resiliencia, empezar a adaptarnos a los nuevos cambios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues eso, el convertirnos en un momento dado en una persona sumamente flexible, que sepamos fluir en un momento dado y que encontremos nuevas formas de hacer las cosas. El sistema económico que hemos estado llevando, el sistema educativo, el sistema, todo va a tener que empezar a adaptarse a estos cambios. Entonces, como seres humanos tenemos esa enorme cualidad, podemos adaptarnos y tenemos además, porque ya no hay mucha opción, de adaptarnos a todas las circunstancias que nos vengan. Otra de las características de la resiliencia es una aptitud que tiene una persona de recuperarse en frente de la adversidad para seguir proyectando en el futuro. Otro ejemplo que me gustaría darles en este sentido de una persona resiliente es Viktor Frankl. Viktor Frankl fue una psicoanalista, neurólogo austriaco, que, bueno, tuvo la muy mala fortuna de terminar en un campo de concentración. Su esposa embarazada, sus 2 padres ya mayores terminaron en un campo de concentración. Él fue el único sobreviviente. Y sin embargo, como les digo, tuvo esa capacidad de reinventarse también. Tuvo esa capacidad de verle pues las cosas positivas a todo lo que estaba viviendo. Terminó escribiendo un libro, El hombre en busca del sentido, en donde dice muy claramente que cuando el ser humano tiene una razón de vivir, encuentra el cómo. Yo creo que todos los que estamos el día de hoy, esta mañana conectados, tenemos una razón para vivir, la que sea. Encuentra esa razón para vivir. Cuando encuentres el por qué, vas a saber el cómo. ¿De qué manera? Pues de muchas maneras. Cada quien vamos a tener que encontrar la manera de adaptarnos y poder salir adelante de diferente manera, pero siempre con un propósito en mente. Súper importante. Este hombre terminó convirtiéndose en el padre de la logoterapia y finalmente sus aportaciones fueron muy importantes para el mundo de la psicología y de la psiquiatría. Entonces, pues eso, adaptarnos, recuperarnos frente a la adversidad y salir siempre triunfantes con esta actitud tan importante de la resiliencia. Y finalmente, bueno, pues es una cualidad que transforma el dolor, una fuerza motora para superarse y salir fortalecido. ¿Qué significa? Que vamos a poner un ejemplo, todos las hemos visto volando maravillosas, las mariposas. Las mariposas es un animalito que tiene un proceso muy doloroso para poder en un momento dado convertirse en lo que vemos al final volando tan hermoso. ¿Qué sucede? Que cuando es un huevecito lo ponen en una hoja y cuando se convierte en una oruga, en una larva, va a empezar solamente por comer esa hojita. Esa es la única labor que tiene una larva, una oruga, es de comer esas hojitas y crecer, comer y crecer, comer y crecer. Ese es su único objetivo en la vida, es crecer y comer. Y pues realmente está muy tranquila, ahí no hay mayor problema, pero, bueno, evidentemente esa misma oruga va a tener que empezar a cambiar su piel. Para que ella pueda crecer, va a tener que pasar por ese proceso tan doloroso que es de ir mutando su piel para ir creciendo. Y al final esa última mutación por la que vive, ese último cambio de piel que vive la larva, es la más dolorosa y es la que va a terminar convirtiéndose en una crisálida, en este capullito, en el donde va a tener que pasar algún tiempo antes de terminar convirtiéndose en esta hermosísima mariposa. Una oruga, nada más para tenerlo como referencia, en su periodo de vida llega a recorrer metros, algunos metros solamente, porque como les digo, su única labor es comer y descansar, esa es su única labor. Y una vez convertida en mariposa, esa mariposa va a poder recorrer hasta 120 kilómetros en un solo día. La mariposa monarca, por poner un ejemplo, de Canadá a México, recorre o vuela 4,000 kilómetros. Entonces, esa es la capacidad que tiene al final, cuando termina de pasar por este proceso doloroso
que tienen las mariposas logra convertirse en su mejor versión. Y de eso se trata. Una persona resiliente va a poder convertirse en la mejor versión de ser humano de la que éramos antes. Entonces, que eso nos dé tranquilidad, que eso nos dé paz, que eso nos dé alegría, que eso nos emocione de saber que después de este proceso vamos a poder tener una mejor versión de cada uno de nosotros, como personas, como seres humanos, como padres, como parejas, como hijos, como hermanos, como jefes. El papel que desarrollemos en todos los sentidos, tenemos que salir, no podemos dejar de transformarnos. Este proceso y este alto al que nos obligó el mundo, al que nos obligó esta pandemia, nos tiene que convertir forzosamente en un mejor ser humano, si no, no va a tener una razón de ser. Entonces, aprovechemos estos espacios, aprovechemos estos saltos y convirtámonos en una mejor persona. ¿A través de qué? A través de los valores. ¿Y qué son los? Ya veíamos las características de los valores. Y hace unos meses, antes de que empezara esta pandemia, no sé si escucharon, pero si no se los platico, Dios puso una tienda, así como lo escuchan. Dios puso una tienda. Y bueno, yo cuando vi el anuncio en el periódico, bueno, me emocioné muchísimo. Dije, oye, quiero ir a conocer qué tienda fue la que puso Dios, dónde está y qué es lo que están vendiendo. Entonces, ahora sí que me hice la tarea de empezar a investigar dónde estaba esta tienda de Dios. Cuando llegué a encontrarla, después les digo dónde está, pues me dio mucha alegría ver que la estaban atendiendo tanto angelitos y angelitas muy guapos, muy guapas todas, un lugar muy hermoso, lleno de luz, oliendo delicioso, y había muchos frascos de muchas cosas, y me acerqué porque tenía mucha curiosidad de saber qué es lo que se vende en la tienda de Dios y qué es lo que había puesto. Y resulta que veía frascos en donde se leía paz, amor, salud, prosperidad, abundancia, libertad, honestidad. Bueno, entonces dije, wow, qué increíble, pues yo quiero un poquito de todo. Entonces me acerco a uno de los ángeles y le digo, yo me gustaría hacer un pedido, ¿puedo pedir una o dos cosas? ¿Cómo funciona? Y me dijo, tú puedes pedir lo que tú quieras, absolutamente todo lo que quieras, con muchísimo gusto yo te tomo el pedido. Y empecé a pedir, obviamente, pues todo lo que se me ocurría, todo lo que yo veía ahí, paz, honestidad, libertad, justicia, alegría, amor, salud, abundancia, en fin. Y también le pregunté, oye, ¿y lo puedo llevar a mis hermanos? ¿Se lo puedo llevar a mi pareja? ¿Se lo puedo llevar a mis hijas? ¿Se lo puedo llevar a mi mamá? ¿Se lo puedo llevar a mis amigos? Claro, por supuesto, tú haz tu pedido y yo le entrego para todo el mundo. Bueno, pues qué padre. Entonces me puse a hacer feliz mi pedido y al final el angelito me entrega un sobrecito de este tamaño. Y yo decía, ¿cómo? Aquí va a estar la paz, el amor, la justicia, la alegría, todo va a estar en este sobrecito y para mí, para mis amigos y para mi familia, Y me dijo, sí, ahí está absolutamente todo. Lo que pasa es que tú no has entendido. En esta tienda no damos frutos, no vendemos los frutos, vendemos las semillas. Y esa semilla la vas a tener tú que cultivar, la vas a tener que cuidar, la vas a tener que abonar, la vas a tener que apapachar para que te dé los frutos que quieras. Entonces, justamente de eso se trata. Cuando queremos desarrollar un valor nuevo, es una semillita. ¿Cuánto nos va a costar llevarla a que nos dé fruto? Pues a lo mejor mucho tiempo, va a depender del cariño, del amor, de si la podamos, de si la cuidamos, si la abonamos, si la regamos, para que al final nos dé los frutos que estamos esperando, ¿ok? ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Número uno, súper importante, por favor anótenlo, anótenlo. Agradece todas las experiencias. Y cuando hablo de todas, hablo de absolutamente todas las experiencias. Yo no puedo nada más agradecer lo bueno que hay en mi vida. Qué bueno que tengas cosas buenas, agradécelas, qué padre. Tu casa, tu coche, tu trabajo, tu familia, tus hijos, lo que tú quieras, qué padre, agradece. Pero tienes también que agradecer por las cosas que consideramos que son negativas. Y aquí vamos a tener que quitar ese concepto de lo negativo, lo malo, lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque de todo se aprende y de todo podemos sacar algo bueno. Yo tengo un maestro al que quiero muchísimo, que es mi maestro de Cábala, Fernando Quintero, que no sé si esté conectado, pero bueno, si no, le mando un beso muy grande. Fer siempre nos dice, es que en todas las experiencias encuentras algo bueno. Y yo le pregunto, oye, bueno, ¿qué pasa con experiencias tan dolorosas, por ejemplo, como la pérdida de un hijo?
y me decía, analiza cuántas fundaciones y cuántas cosas buenas llegan a surgir después de que alguien puede pasar por un proceso así de doloroso. Y es que sí, finalmente cuando vives hasta el momento más doloroso, que como papá sabemos que es la pérdida de un hijo, todo eso lo puedes llegar a transformar en algo positivo. Entonces, cuando yo agradezco, inclusive perdí mi trabajo, me quedé sin mi empresa, no está yendo bien, está en números rojos. Todo eso también se tiene que agradecer. ¿Por qué? Porque es una experiencia y por algo está ahí y todo es perfecto y todo lleva una lección detrás. Entonces, nunca preguntarnos el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? Que a lo mejor no me gusta, que a lo mejor me duele, que a lo mejor me está costando un trabajo, porque muy probablemente detrás ven una lección que me va a hacer crecer y me va a hacer salir, como les digo, siendo una mejor versión de mí mismo. Número 2, otra de las características, enfocan siempre su atención en aquello que quieren multiplicar. Vamos a poner el ejemplo, yo creo que todos lo hicimos alguna vez de pequeños y si no en el colegio, con una lupa. Cuando yo pongo una lupa y la pongo en el sol, pues vamos a poder llamábamos a veces hojitas, hojitas secas en el campo, lo que sea. Se multiplica. Cuando yo enfoco algo, en algo, mi atención, eso se va a multiplicar. ¿Qué va a suceder si yo me paso día y noche, más ahorita que estamos tanto tiempo frente a una computadora, en los celulares, en la televisión, a lo mejor algunos, enfocando nuestra atención en los números de coronavirus, en lo que está pasando, en los que ya se murieron, en los que ya no sé cuánto, en los que ya se contagiaron, en los países a los que sigue llegando? Si yo estoy enfocando todo el tiempo mi atención en todo lo negativo, en la crisis económica que va a venir después, en todos los trabajos que se están perdiendo, en toda la gente que está sufriendo, caramba, todo el día voy a acabar al final del día agotado y frustrado. ¿Por qué? Porque enfoqué mi atención solamente en las cosas negativas. Cuando una persona resiliente ha logrado controlar a lo que llamamos a la loca de la casa, que es a la que tenemos aquí arriba, enfoca la atención únicamente en lo que quiere multiplicar. Si yo quiero multiplicar bendiciones, si yo quiero multiplicar salud, si yo quiero multiplicar el amor, si yo quiero multiplicar la paz, necesariamente debo de enfocar mi atención en eso, única y exclusivamente en eso que quiero yo multiplicar. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Si quiero en mi vida caos, miedo y angustia, perfecto, sigamos haciendo lo que estamos haciendo y enfoquémonos en todo lo negativo que todos los días nos regalan las televisión, los periódicos, el internet, que sobra todo lo negativo que nos está sucediendo. Entonces, si eso es lo que quieres enfocar y quieres multiplicar en tu vida, pues adelante. Yo siempre digo, bueno, parece que los noticieros y parece que los periódicos, y me odian cuando voy y se los digo en el radio, que parece que están buscando toda la mugre, así, de país en país, de ciudad en ciudad, y van y nos la presentan en una charoleta de plata todas las mañanas y todas las noches para que nosotros nos llenemos de toda esa negatividad. Ayuda de verdad enormemente evitar estar escuchando todo el tiempo ese tipo de noticias, estar compartiendo los videos, estar compartiendo todas las cosas que nos llegan, porque a todos nos llegan por WhatsApp, nos llegan por correo, nos llegan por la computadora, nos llegan por las redes sociales, dejarlas a un lado y enfocarnos realmente en aquello que quiero ver multiplicado en mi vida. Y de verdad lo vamos a empezar a vivir. Vamos a empezar a vivir la paz, vamos a empezar a vivir el amor, vamos a empezar a vivir la libertad, independientemente de que estemos o no en casa. Como les ponía el ejemplo de Nelson Mandela, él que vivió en una celda de 2x2, una celda súper pequeña, él vivía en libertad. Entonces, finalmente, quienes estamos en casa, no importa si es departamento, no importa si es una casa, no importa si es donde estés, finalmente tenemos esa libertad y la vamos a tener al final cuando termine toda esta cuarentena y vamos a poder ser mejores personas. Tercera característica de la persona o del líder resiliente es que vive en constante crecimiento. Como les decía, tiene la capacidad de vaciar su taza y esperar a que se llene de nuevos conocimientos, a que se llene de nuevas cosas, porque siempre está en ese constante crecimiento. Sabe que no hay un tope, que no hay un decir, ya hasta aquí llegué, ya no puedo aprender más, ya no puedo conocer más, o ya nadie me va a enseñar nada nuevo. Si bien nadie está inventando el hilo negro en este tipo de cosas,
sí creo que tenemos que tener esa humildad y saber que podemos crecer. Aprender un idioma nuevo, aprender un instrumento, aprender a tejer, aprender a coser, aprender a cocinar, aprender, no importa, es que soy hombre, es que soy mujer, no importa, no pasa absolutamente nada, los señores también pueden hacer exactamente lo mismo que aprendemos nosotras exactamente lo mismo que aprenden los señores. ¿Por qué? Porque el punto aquí es el crecimiento. Los seres humanos estamos llamados a la infinitud, no a la perfección, no al ser como algo que no vamos a poder ser, sino a ser infinitos. Quiere decir que a través de todo lo que podamos ir creciendo y aprendiendo, podemos llegar a esa infinitud. Entonces, los seres humanos tenemos esa enorme capacidad, podemos todos los días aprender algo nuevo. Hay ahorita, y más hoy más que nunca, muchísimas herramientas en Internet en donde vamos a poder en un momento dado poder lograr tener todo este acceso. Esto va a ser una de las primeras enfermedades que va a ser así ahorita. Esto va a mutar y va a ser peor la siguiente. Esto ya es una realidad ya del mundo. ¿No me pueden hacer favor de apagarlo, por favor? Gracias. Por eso las universidades, todo se va a volver virtual. ¿Usan Zoom en tú? Una de las características que tiene la persona resiliente es que es sumamente generosa. ¿Qué significa? Que nunca va a dejar de dar. No importa lo mucho o lo poco que tenga, capacidad de dar. ¿Por qué? Porque sabe que... de nivel medio alto, ¿cómo no van a tener internet? Y vamos a tener esa capacidad en un momento dado de poder siempre estar dando, siempre estar presente, siempre poder dar nosotros mismos en todo momento. Se me está metiendo... Gracias, mamita, muy rico, delicioso. Le voy a seguir escuchando mi conferencia. Si me pueden hacer favor de cerrar sus micrófonos, gracias. Qué amables, gracias. Perfecto, seguimos. Como les digo, una persona resiliente es una persona generosa, sabe perfectamente que en el dar está el recibir, que de donde está dando siempre va a haber más, nunca cierra su mente al chin, es que si doy me voy a quedar. Ese pensamiento de es que si doy me va a faltar o ya no voy a tener, es un pensamiento sumamente limitante. Entonces, una persona resiliente simple y sencillamente es generosa, da, y no nada más hablo de dinero, da su tiempo, da su espacio, da sus conocimientos, es generosa en todos los aspectos, ¿ok? Seguimos. Perfecto. ¿Cómo se logra desarrollar el valor de la resiliencia? Pues como cualquier valor se puede desarrollar de la misma manera en cómo creamos un hábito. Ahorita también tenemos ese reto muy grande de seguir con nuestros hábitos, quienes ya teníamos a lo mejor una rutina de ejercicio, de comida, de muchas cosas, pues nos estamos viendo ahorita tratando de reinventar otra vez ese sentido, porque va a ser más difícil, lo está haciendo un poco más difícil, pues continuar con estos buenos hábitos. ¿Por qué? Porque es más fácil estando en casa abrir el refrigerador más veces, el pararme a hacer ejercicio un poco más tarde o a lo mejor hacer menos o hacerlo diferente, en fin. Como cualquier hábito, el valor también se puede desarrollar en estos 21 días famosos que ya nos han dicho, que es como se crea un hábito. Un hábito se crea a través de la repetición. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, desarrollar el hábito o el valor de la puntualidad, por ejemplo, es un poco más fácil de medirlo. ¿Por qué? Pues es muy fácil saber si llegamos o no puntual a un lugar. Si yo que estoy desarrollando ese hábito y de pronto veo que llego 10 minutos tarde, pues quiere decir que tengo que seguir mejorando en ese aspecto. En el caso de la resiliencia, es un poquito más complicado el medirlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar muy presentes y cacharnos con esos pensamientos negativos o esos pensamientos catastróficos o estos pensamientos de miedo o estos pensamientos, porque la persona resiliente simple y sencillamente no tiene espacio en su cabeza para estar pensando en cosas negativas. Entonces, cuando yo quiera desarrollar el hábito de la resiliencia o de fortalecerlo,
porque como les digo, a veces ya lo teníamos y a veces, nos cuesta a veces un poquito de trabajo recordarlo y hay que fortalecerlo, y es como cualquier hábito. La fuerza de la voluntad es algo que también se fortalece. Entonces, cuando yo decido hacer las cosas, pues a veces nos cuesta un poco de trabajo. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos querido o hemos hecho nuestros famosos resoluciones de fin de año. El 31 todo el mundo hacemos nuestras resoluciones para empezar, si no el 1 o el 2 de enero, en donde ya empezamos la dieta, el ejercicio, el ser puntuales, el enojarnos menos, el ser más cariñosos, el bla, bla, lo que sea. Y resulta que para ahí ya para estas fechas, abril o mayo, pues ya de las resoluciones, creo que la mitad ya no las hicimos, la otra cuarta parte están a medias y así. Entonces, cuesta un poco de trabajo cuando empezamos a desarrollar un hábito, pero no es imposible. Se puede desarrollar el valor. Lo que pasa es que, como les digo, en este sentido, con la resiliencia, nos vamos a tener que cachar. Cuando sintamos ese miedo o esa angustia, vamos a tener que darnos un respiro y en ese momento cambiar el switch. ¿Por qué? Porque no podemos tener espacios para momentos, cosas negativas. Las personas que tenemos 40 años y más, que es, como es el de mi caso y creo que de algunos de los que estamos hoy reunidos, ya hemos desarrollado muchas conexiones sinápticas. Las personas que por naturaleza o que ya llevan muchos años a lo mejor en no ser muy positivas, en donde siempre le encontramos el frijol en el arroz, en donde nos cuesta trabajo ver las cosas buenas a las situaciones, es como, yo siempre pongo el ejemplo, es como si fuera una senda en donde ya la hemos recorrido muchas veces y ya está muy planita, ya la hemos recorrido y entonces esa conexión sináptica se hace muy fácil. Ya no nos cuesta ningún trabajo y es más, no tenemos ni siquiera que pensarla, ya nuestro cuerpo reacciona de manera natural con estas conexiones sinápticas. La buena noticia para los que tenemos 40 y más y para todos los que son más jóvenes todavía mejor, es que nuestro cerebro tiene una cualidad muy particular que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad quiere decir que nuestro cerebro tiene esa característica de ser plástico. ¿Qué significa? Que puede aprender y desaprender hábitos y costumbres y formas de ser. Entonces, esa neuroplasticidad nos va a permitir justamente tener esa flexibilidad para introducir nuevos hábitos y nuevos valores en nuestras vidas. A través de muchas herramientas, una de ellas a lo mejor es la meditación, es como les digo, el enfocarnos, el estar viendo en qué pongo mi atención, pero esa es una característica que tenemos todos los seres humanos y tenemos que aprovechar esta neuroplasticidad. ¿Para qué? Para crear nuevas conexiones sinápticas. Vamos a tener a lo mejor estos viejos sendas que ya habíamos recorrido muchas veces, pues dejarlo un poquito ahí, ya no recorrerla tanto, y quienes vivimos en lugares, en mi caso, por ejemplo, que vivo en un lugar donde hay mucha selva, sabemos las personas que vivimos en lugares donde hay mucha vegetación, que si yo la dejo tantito, que si yo dejo de cruzar o dejo de caminar por ese mismo sendero, la misma selva, la misma vegetación va a cerrar ese sendero y ya me va a ser imposible pasar por ahí, lo cual es bueno, porque quiere decir que ese sendero de lo negativo, de lo malo, del enfocarme en las cosas que no me gustan, en el estar quejándome todo el tiempo, se va a cerrar y lo vamos a dejar tantito a un ladito. Y vamos a tratar de empezar a abrir brechas por estas partes nuevas de la selva que no conocemos, de nuestro cerebro, por estas partes en donde vamos a tener que empezar a lo mejor al principio con mucho trabajo, con machete, vamos a tener que abrir ese sendero. Y a fuerza de tanto caminar y caminar y caminar por el mismo sendero, va a pasar lo mismo que había pasado con la parte negativa. Vamos a empezar a hacer una conexión sináptica mucho más veloz y mucho más eficaz, y me va a permitir siempre conectarme con las cosas positivas. Cuando las personas recordamos eventos, y cuando hablamos de recordar, hay que basarnos un poquito en la raíz de la palabra. Re significa otra vez, cordar viene de cardis, de corazón.
Cuando yo recuerdo, vuelvo a pasar por el corazón las emociones. Y físicamente mi cuerpo genera las mismas cortisonas y cortisol y la misma adrenalina y todas estas hormonas negativas, tóxicas, que nos hacen más alcalino en nuestro cuerpo, más ácido en nuestro cuerpo, se van a volver a reproducir tal cual como si estuviéramos viviendo la vivencia por primera vez. Si recordamos la bronca que tuvimos con el jefe, si recordamos la época en que tuve un pleito con no sé quién, o cuando mi empresa estuvo en crisis, o cuando lo que sea, todos, cuando estuve enfermo, cuando me sentí mal, cuando tuve una cirugía, cuando tuve un accidente, cuando yo vuelvo a recordar ese tipo de experiencias, en automático mi cuerpo y mi cerebro van a empezar a generar todas estas hormonas que me intoxican el cuerpo. Entonces, de lo que se trata es de empezar a anclar mis emociones y mis recuerdos a solamente cosas positivas. Ya aquello que me causó dolor, ya aquello que me causó tristeza, empezarlo a anclar con qué aprendí de aquella experiencia. Lo más doloroso, lo más triste, lo más difícil que hayas vivido, empieza a anclar esa experiencia con una emoción positiva, con qué saqué de bueno, qué aprendí, qué puedo sacar de esto positivo, para que cuando yo vuelva a recordar esta experiencia, ya no, mi cerebro ya no se vaya directamente al dolor y a la tristeza y a la angustia, sino ya tenga un anclaje emocional mucho más positivo. Esta es la plasticidad que logra nuestro cerebro y que podemos todos los días entrenarlo, como se entrena a un animalito para ir al baño afuera del jardín, así lo mismo vamos a tener que entrenar a nuestro cerebro. Y como les digo, ayuda mucho las meditaciones, el rodearnos de personas positivas, de rodearnos de música, de rodearnos de lecturas, de cosas que nos llenen el alma y el corazón, para evitar caer en un momento dado en todas estas noticias y en todas estas pronósticos, porque ni siquiera lo sabemos con certeza, que se va a venir una época difícil, sí, pero nadie sabe con certeza ni de qué magnitud, ni de qué tamaño, ni cómo va a salir, y ya nos estamos empezando a generar una angustia y una cosa tremenda en el cuerpo, cuando ni siquiera sabemos qué viene. Entonces, antes de angustiarnos y antes de prepararnos para todo lo negativo, tomemos un poco de paz y de tranquilidad en nuestras vidas para empezar en un momento dado a ver todo lo positivo que podemos sacar de una experiencia como la que estamos viviendo. La discapacidad es un limitante que tenemos que tienen algunos seres humanos, pero el miedo nos paraliza. Eso es lo que no podemos permitir, que el miedo nos paralice por completo, porque entonces sí vamos a perder el juego que estamos jugando todos, porque al final esto en la vida es eso, es como un gran juego que estamos viviendo todos, y no podemos perder las esperanzas si ni siquiera hemos enfrentado las cosas. Por más difícil que estemos viviendo la situación de me quedé sin trabajo, me están mandando a mi casa sin mi sueldo, no sé cómo voy a hacer porque no puedo salir, no sé cómo voy a hacer las cosas, el miedo no puede tomar el control de nuestra vida porque nos va a paralizar. Y finalmente, como reflexión final, pues todos los seres humanos nos convertimos en los que creemos. Entonces, ¿en quién te quieres convertir? ¿Quién crees que te puedes convertir como persona, como profesionista, como ser humano? En eso en lo que tú que estás convencido que te vas a convertir, lo vas a lograr. Entonces, que estos días, que estas semanas que nos quedan por delante a todos, nos sirvan para hacer un proyecto de vida, que si no lo teníamos es un momento extraordinario para empezar a hacer y proyectar lo que quiero llegar a hacer. Incluir y empezar a meter en nuestras vidas, como les digo, muchísimas hábitos que a lo mejor no teníamos, como les digo, a lo mejor de comer sano, hacer ejercicio, ejercitar nuestra mente, leer cosas positivas, meditar, desarrollar una vida espiritual mucho más importante, independientemente de la creencia religiosa que tenga cada quien o que tengamos cada uno. El desarrollar esta parte espiritual va a ser finalmente ese abono en donde pongamos esta semillita de la resiliencia, va a ser el abono perfecto para que pueda crecer este árbol y nos dé los frutos que queremos al final del día. Entonces,
Bueno, pues yo también les dejo aquí al final mi correo, es en Instagram me pueden encontrar como Ana Paola Cornejo. Y bueno, yo estuve feliz y encantada de estar esta mañana con ustedes. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si la podamos ver por aquí y pueda contestar alguna duda, alguna pregunta. No sé si hay algún comentario que quieran hacer. Yo, Rafael Guzmán, quiero hacer una pregunta. Sí, Rafita, dime. Bueno, primero que nada agradecer ¿cómo se llama realmente esta oportunidad de poder interactuar de esta forma? Si es posible, habemos 98 participantes. Te felicito, Pablo, felicito al colegio. Gracias, Rafa. Mi maestro Miguel Ángel estaría felicísimo, estoy seguro que lo está de hecho. La pregunta es, bueno, nos diste varios tips, estuve haciendo mis notas. La pregunta es, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Cómo, cómo asimilas la situación que estamos viviendo, pues a nivel mundial? ¿Tú qué opinas? Fíjate que tuve la experiencia la semana pasada, antepasada, de estar en Perú. Bueno, estuve en Bolivia haciendo una serie de conferencias y se me ocurrió el fin de semana pasarme a Perú. Mi papá viajaba mucho para ese país, lo quiere mucho, yo tenía mucha curiosidad de conocerlo y de estar en el Machu Picchu y en fin. Y me tocó justamente este cierre de fronteras. Justamente me tocó el lunes que cerraron la frontera, yo me regresaba el martes a México y sí fue un poco angustiante en el, ay, voy a poder salir, no voy a poder salir. Pero sí, al final sirve y funciona mucho y de verdad se los doy como un tip, el hacer estas meditaciones y esos anclajes emocionales. Sí es una situación muy complicada, he estado, bueno, para mí ya van a ser 2 semanas que estoy en casa guardada por el tema de que estuve fuera, entonces por principio de orden creo que nos tenemos que poner en cuarentena todos, entonces para mí ya van a ser 2 semanas de estar encerraditos, hay gente que lo acaba de empezar a hacer, hay gente que tiene días más, días menos, lo que sea, pero al final del día sí creo que es un alto que nos hizo el mundo a todos y creo que es una oportunidad. Yo creo que lo tenemos que ver como eso, el ver qué podemos sacar de positivo. Creo que vamos a aprender a convivir y aprender a hacer negocios de una manera distinta. Va a ser más fácil para unos, más difícil para otros, pero al final del día creo que es una oportunidad y creo que lo tenemos que ver como eso, el saber de qué manera puedo sacarle lo más positivo al asunto. Creo que es un momento ideal para, como te digo, desarrollar de pronto cualidades que no teníamos, para darnos tiempo, como te digo, de escribir, de pintar, de esculpir, ¿sabes? O sea, todas estas, a lo mejor, cualidades o cosas que teníamos siempre como la inquietud de hacer y siempre por falta de tiempo no lo hacíamos. Creo que ahorita lo que vamos a tener de sobra va a ser justamente tiempo y creo que tenemos que saberlo aprovechar de la mejor manera. Creo, esa es pues mi opinión, mi humilde opinión. Creo que de estar perdiendo nuestro tiempo o de estar invirtiendo nuestro tiempo, como cada quien lo quiera ver, en redes sociales o en estar viendo series en la televisión o lo que sea, creo que aquí se trata de invertir en ti, en quién quiero convertirme, cómo puedo vivir en un momento dado este encierro obligatorio para convertirme, como te digo, al final ser esa mariposa hermosa, desarrollada, increíble, que pueda tener colores extraordinarios en sus alas y no salir, sabes, como ratita ya todo fregado, todo así, porque me fue muy mal. Entonces, creo que vamos a encontrar, como te digo, nuevas formas de relacionarnos, de hacer negocios. Va a haber gente que se le va a empezar a aprender el foco y decir, bueno, pues si no puedo salir de mi casa, voy a empezar a desarrollar una aplicación, voy a desarrollar, te digo, muchas otras cosas que a lo mejor por falta de tiempo no vamos a tener, no podíamos hacer. Entonces, finalmente el tiempo es un recurso no renovable que ahorita lo tenemos de sobra y creo que lo tenemos que aprovechar al máximo. No sé si contesté tu pregunta. Ok, sí, totalmente. Muchas gracias, Paula. Gracias. Gracias, Rafita. Gusto en saludarte. ¿Alguien más? Sí, buenas
tardes, desde Lima, Perú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre otra vez? Mi nombre es Jesús Hilario. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy interesante Igualmente. tu conferencia y me alegra mucho tomar conocimiento que eres hija de un gran conferencista Miguel Ángel Cornejo. Gracias. Está bien, mi pregunta es respecto a las características. En una de las características mencionaste que debemos aprender tanto del éxito como del fracaso, pero yo recuerdo muy bien una de las conferencias de tu señor padre, que en paz descansa, indicaba que no era recomendable ni tampoco era saludable aprender de los fracasos, sino de los éxitos. ¿Qué me podrías explicar respecto a esa característica, por favor? Gracias. Sabes que, mira, gracias por tu pregunta, Jesús. Mira, yo te voy a poner mi opinión muy personal. Para mí es un error clasificar las cosas como éxito o como fracaso. Yo creo que todas son experiencias y todas son buenas. Lo que pasa es que muchas veces sentimos que, híjole, aquel negocio que emprendí no tuvo el éxito que yo quería y entonces es un fracaso. Ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente cambiar nuestra forma de ver aquella experiencia. No fue un fracaso, no salieron las cosas como tú querías, evidentemente no fue lo que tú querías y a lo mejor no es que no quieras aprender. Finalmente, atrás de esa experiencia va a venir una lección. Y si tú no la logras ver, entonces de nada sirvió pasar por esa experiencia. Entonces, por eso todo tiene algo bueno y algo que puedo yo aprender. Porque si yo de eso que viví, doloroso o frustrante o angustiante, no aprendí nada, entonces no tuvo razón de ser aquella experiencia. Entonces, todo lo que vivimos, absolutamente todo es perfecto y todo tiene una razón de ser y todo tiene una lección muy poderosa atrás. Entonces, para eso nos sirven los fracasos que nosotros los seres humanos queremos, como te digo, encasillar entre éxito y fracaso. Y como te digo, para mí no es que sea un fracaso, simple y sencillamente fue una experiencia que a lo mejor fue dolorosa o a lo mejor fue complicada, pero al final me lleva una lección. Y esa lección es lo más importante que tenemos que aprender, porque si la pasamos sin aprender nada, muy probablemente esa lección se repita. Y se repita y se repita de forma indefinida hasta que yo logre tener un aprendizaje. Entonces, si tú lo que quieres es que ya esa lección no se repita, aprende de esa lección para poderla superar. No sé si contesté tu pregunta. Sí, pero aún me queda duda, pero de repente para poder connotar mejor, ¿no sería en todo caso quizá hacer una atingencia respecto a ese tema? Porque si bien es cierto, hay experiencias, como bien lo manifiestas, dolorosas, pero si yo acudo o recurro a esa experiencia dolorosa, ¿no cree que estaría retornando, como lo dijiste, recordar a la raíz de esa situación dura, difícil o triste, y que me haría retroceder, y que eso no sería lo razonable cuando uno quiere desarrollar y apelar a la resiliencia? Es que justamente tu labor va a ser anclar esa experiencia dolorosa con algo positivo. Si tú toda la vida estás viendo, vamos a poner el ejemplo de una empresa que le pusiste todo el cariño, todo el amor, todo el esfuerzo y no resultó. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y tú cada vez que recuerdas esa experiencia te duele y te frustra y te enoja y entonces no la quieres ver porque dices, es que yo me costó mucho trabajo y fue muy doloroso para mí. Entonces, lo que tienes que hacer justamente es anclar esta experiencia dolorosa con algo positivo y decir, ok, esto que yo viví, ¿de qué me sirvió? ¿Qué bueno me trajo a mi vida? Porque si tú no le ves lo bueno a esto doloroso, de nada te sirvió la experiencia. Entonces, tú a esto doloroso, a esta angustia, a este fracaso que tuviste, no le encuentras lo positivo, no te sirvió de absolutamente nada. Tienes que encontrarle, tienes que rascar, tienes que meterte y buscarle hasta que encuentres una cosa positiva que puedas rescatar de aquello doloroso que te pasó. Si no, de nada sirve. Por eso sí es importante revisar éxitos y fracasos, ¿no? Porque eso que a ti no te gustó, eso que fue doloroso para ti, le tienes que forzosamente encontrar lo positivo.
La persona resiliente, si tú quieres desarrollar ese valor, forzosamente la persona resiliente ve lo bueno en aquello que considera como malo, a fuerza. Si no, jamás vas a poder desarrollar el valor de la resiliencia, porque todo el tiempo vas a estar viendo aquello que te dolió o aquello que no te funcionó como un fracaso y como un fracaso, y eso te va a estar anclando y te va a estar frenando para que tú no puedas salir adelante. Entonces, sí o sí, tienes que aprender a desarrollar esa capacidad. De eso se trata la resiliencia. En ese dolor, encontrar la fuerza motora que te saque adelante. Y ya lo decía Albert Einstein, ¿no? Que la fuerza más poderosa que hay en la naturaleza, más que la nuclear, es la fuerza de la voluntad. Entonces, si tú tu fuerza de voluntad no la desarrollas para decir, no, bueno, aquello que viví, qué bueno le puedo encontrar para poder desarrollar y ser mejor persona, forzosamente. Bueno, Ahí sí, a lo mejor no coincido con mi papá, pero así lo veo yo. Perfecto, Paola, te agradezco, muchísimas gracias. Gracias a ti, lindo día. ¿Alguien hola más? Paula. Hola. Hola Paula, soy Diego. ¿Me escuchan? Hola, Diego. Sí, soy Diego Ricardes. Oye, Hola, Diego. quería agregar algo. Sí. Quería agregar algo de valor a todos nosotros ahora que estamos hablando del tema de la resiliencia y justamente he estado estudiando en esto que está pasando, pues el tema de la resiliencia. Y quería comentar algo que para tomar de la mano lo que dijiste de los valores, que justamente una de las características de las empresas, ya que estamos en un canal emprendedor, una de las características de las empresas es de que improvisan ante la adversidad, empiezan a improvisar con lo que tienen para poder sacar adelante, bueno, su negocio. Entonces, con respecto a los valores, retomando un poco, pues justamente es la brújula, ¿no? Siempre en el colegio nos hablan de los valores, que es la brújula, y al momento de improvisar nuevos servicios que tengan que ver con respecto a lo que está pasando, lo que vimos en la conferencia pasada, que tiene que ver con la tecnología, justamente improvisar y cambiarnos de un lugar a otro sin perder esa esencia que tenemos, ¿no? Esa esencia de los valores que sí cambiaron en orden porque pues, estamos en un modo urgente, creo yo, bueno, solo para salir adelante. Sin embargo, pues quería como aportar esa parte de improvisar, aparte de ser resiliente, es improvisar nuevas maneras de sacar, bueno, nuestras empresas adelante, nuestros negocios adelante, ¿no? No sé qué opinas. Claro, sí, no, vamos a tener que innovar, definitivamente, como dices, improvisar, innovar, empezar a buscar nuevas formas de hacer las cosas, eso es una realidad. Ya el mundo como lo conocimos hasta hace 2 meses ya no es el mismo, ya definitivamente la forma de viajar, la forma de estar, la forma de vivir, definitivamente va a ser otra. Y sí vamos a tener que empezarnos a adaptar a esos cambios y sí, improvisar y empezar a tratar de hacer las cosas de diferente manera, porque es imposible o sería ilógico que con las mismas formas de hacer las cosas queramos tener resultados diferentes. Entonces, definitivamente no nos va a quedar de otra más que sí, improvisar y empezar a innovar en otros aspectos. Muchas gracias por tu aportación. Gracias. ¿Alguien más? Hola, Paula, ¿me escuchan? ¿Benjamín? Sí. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Bien, bien, Paula. Muchas gracias por la información que nos hiciste el favor de compartir. Yo te estoy hablando aquí de la Ciudad de México. Quisiera hacer un par de acotaciones, si tú me lo permites. La Claro. primera es con respecto a la definición que nos has hecho favor de compartirnos de valores. Tú me la describiste como pues un conjunto de normas en las que quizá el concepto puede variar un poco porque por sí mismo el valor, como tú lo acabas de mencionar, es innegociable. Una norma, en cambio, si revisamos la definición que tiene, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia, casi hace una sinonimia con una regla. Estos, en cambio, sí son negociables. Voy a poner un ejemplo. Saludar de mano en muchos lugares significa un gesto de no agresividad o incluso de amabilidad. El caso más claro en este momento es no saludarte de mano, pues por salud. Ahí haces una negociación a una norma social que ahorita está cambiando por un bien mayor. Claro. Yo creería que quizá un valor más que una norma es una característica o una cualidad intrínseca del ser humano. Eso le da a su vez la propiedad de ser innegociable.
Claro. La segunda es que quizá con respecto a lo que estaban comentando hace un ratito y haciendo un poquito más referencia a la resiliencia, desde mi perspectiva, necesariamente tiene que conllevar implícito el concepto de fracaso. Yo creo que algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado los seres humanos es con entender que efectivamente fracasamos y debemos de aceptar que fracasamos para que podamos sobrellevar esa situación y poder sobrepasarla. Además, en el ejemplo que ponían hace ratito de vamos a pensar, una empresa que pues quebró, fracasó, Sí, sí. punto. Sí. Y a partir de ahí tenemos que poder pensar qué vamos a hacer para superar ese fracaso. Pero hay que tener mucho cuidado con no pensar que todas las circunstancias de nuestra vida significa que vamos a estar bien o que vamos a tener una actitud de optimismo todo el tiempo. Yo creo que si fracasamos, fracasamos, punto. Y tenemos que vivir ese momento de tristeza, ese momento de duelo, ese momento de decir, me equivoqué. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a aceptar ese duelo, esa tristeza? ¿Quién sabe? ¿Una semana, un mes, un año? No lo sé, depende de los valores y de todo lo que me compone como persona. Pero en algún momento voy a tener que salir de ese estado de tristeza, de ese duelo y pensar en algo nuevo. Fracasé, ahora qué voy a hacer distinto. Entonces yo creo que sí es importante que las personas entendamos que hay momentos buenos que tenemos que aceptar y que hay momentos malos, que hay fracasos y que también tenemos que aceptar para que podamos a partir de ahí pasar a un momento distinto. Pero tenemos que vivir ese momento de duelo y ese momento de fracaso. Ni modo, también el fracaso forma parte de la vida. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo, Benjamín. Cuando yo me refiero a que no hay fracasos, es en el sentido de verle lo bueno a eso que tú viviste. Finalmente, como dices tú, sí, si pones el ejemplo que ponemos de esta empresa que no funcionó, que hay muchas, ¿no? En negocios que de pronto le ponen el alma y el corazón a algo y que de plano no funciona. Sí, evidentemente es un fracaso, pero yo necesito de eso que viví sacar algo positivo, forzosamente, porque si no me voy a quedar lamiéndome las heridas probablemente toda la vida. Yo conozco gente de que su empresa fracasó hace 20 años y se siguen lamiendo las heridas hoy. Entonces, de nada te sirve estar qué barbaridad, es que tanto y tanto que la quería y todo el esfuerzo. Sí, o sea, sí. ¿Cuánto te va a llevar? Cada quien, como dices, va a tener un periodo de duelo distinto. Pero si al final de ese periodo de duelo no le encuentras lo positivo, aquello que viviste, de nada sirvió haberlo vivido. Entonces, de eso se trata, de encontrarle lo positivo. Y en cuanto a lo que me decías del conjunto de normas de convivencias inherentes al ser humano, sí, al final, como dices tú, el saludarnos de mano ahorita a lo mejor va cambiando, pero el valor, por ejemplo, de la amistad, el valor de la gratitud, del amor, del cariño, ese valor que es realmente lo que te lleva a saludar a alguien o a darle un beso o a darle un abrazo, ese no se va a perder independientemente de que no nos estemos besando y abrazando en este momento. Ese valor del amor, ese valor de la amistad no se va a perder aunque pasen 20 coronavirus por la vida. ¿Sí me explico? Ese no se va a perder. Entonces, a eso me refiero con el conjunto de normas. Pero bueno, gracias por tu aportación, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Paula. Sí, hasta luego. ¿Alguien más por ahí? Si no, ya para despedirnos. ¿No? Perfecto. Les mando un beso muy grande a todos. Gracias por haberse conectado y bueno, espero verlos muy prontito.